Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos. Estamos el día de hoy, miércoles 15 de mayo, y nosotros estamos expectantes de saber lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy, el tiempo con Dios. Como cada mañana nos está acompañando, guiando en nuestro caminar diario, porque la palabra de Dios es expuesta cada día. Y gracias por cada uno de sus comentarios, gracias por compartirnos las peticiones de oración, también por los matrimonios, por sus hijos, por sus familias y por muchas situaciones que están pasando. Dios los fortalezca siempre, amados hermanos. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, mi Dios, Señor, te damos gracias porque son nuevas tus misericordias cada mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en la lectura del devocional del día de hoy. Grande y poderoso eres tú, Señor, y sigue ministrando nuestros corazones porque queremos ser obedientes a tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén, amén. Un saludo a cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy el devocional, el tiempo con Dios, está en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 16. Estamos leyendo la versión Reina Valera del 60. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días, y la harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí nosotros estamos escuchando esta palabra y que nos narra acerca de
una de las facetas del profeta Elías, ¿no? Y Elías estaba viviendo una coyuntura bastante difícil porque el reinado que tenía, el rey que estaba al frente de Israel era Acab, y era un rey que se había casado con Jezabel, una mujer que era hija de los sidonios, ¿no? Y que había llevado al pueblo de Israel al paganismo. Y Dios estaba disgustado con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había ido tras los ídolos. Y eso disgustó a Dios. Entonces es en este tiempo que el Señor habla a Elías y estamos en un contexto de una sequía, ¿no? Y como dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 2, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo. Miren lo que Elías le dice al rey Acab: Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él estaba totalmente convencido que vivía bajo la voluntad y vivía en la presencia de Dios, ¿no? Porque él tenía una comunión plena con el Señor. Y Elías había tenido un llamado de parte de Dios de ir a hablar al pueblo, a hablar al rey, y que les encarara el pecado de idolatría en el que el pueblo había incurrido y que esto había desagradado a Dios. Por eso este verso, cuando Elías dice: Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia estos años, sino por mi palabra. Entonces, Israel estaba en una sequía y el juicio de Dios se había desatado sobre Israel. Y eso lo había anunciado Elías. Y cuando nosotros vemos qué significa una sequía, ¿no? Que no había lluvia, no había rocío, o sea, todo estaba seco. Si no hay lluvia, no puede haber siembra, no puede haber cosecha, tampoco no puede haber ganado, porque la lluvia es muy importante para todo ser vivo. Y miren que hay dos textos relacionados que nos hablan acerca de la lluvia. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 26 al 27, dice: Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convierten de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Miren que esta es una oración que hace Salomón en la dedicación del templo. Y aquí menciona sequía como una forma de castigo por los pecados del pueblo. Y miren, si nos vamos a analizar Deuteronomio capítulo 11, verso 16, dice: Guardaos pues de vuestro corazón que no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y aquí Moisés, ¿qué es lo que hace? Advierte al pueblo de Israel sobre las consecuencias de ¿qué? De la idolatría. Entonces también había una sequía y advierte de una sequía, ¿no? Y esto nosotros podemos relacionar en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos podemos decir y recordar las sequías en nuestra vida, cómo estamos pasando de acuerdo a las decisiones que hemos tomado? Y creo yo que estos tiempos de sequía muchas veces nos hace reflexionar y nos hace buscar al Señor. Y nosotros podemos ver que en este tiempo en el que nosotros estamos leyendo el devocional,
Habla de Israel que había sucumbido en el pecado de idolatría, que se había influenciado de dioses paganos. Pero en ese tiempo, ¿qué ídolos estamos construyendo en nuestra vida? Que nos apartan de Dios, que nos han robado ese primer lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Recordemos que Dios nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Miren aquí, vemos a Elías, el profeta Elías. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros estaremos convencidos de decirle a todas las personas que nosotros vivimos en la presencia de Dios y que estamos en la voluntad de Dios. Eso solamente tú y yo podemos responder en nuestros corazones y podemos estar convencidos si estamos dentro de la voluntad del Señor y vivimos en la presencia de Dios de continuo, ¿no? Pero vemos en contraparte, el pueblo de Israel se había extraviado en su fe, habían apostatado, habían retrocedido y habían dado lugar a otros dioses ajenos y habían dejado al Dios verdadero, al Dios fiel que estuvo con ellos en todo momento. Y esto enojó mucho a Dios y es por eso que hubieron consecuencias. Y una de las consecuencias fue la sequía. Cuando nosotros vamos rápidamente a los versos 3 y 7, dice, en los versos 3 y 7 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Miren qué es lo que había sucedido. El juicio se había desatado sobre Israel, pero Elías también estaba allí en el pueblo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? ¿No? Que se tiene que ir a Querit, pero que Dios estaba prometiendo a Elías que él lo iba a sustentar, que él iba a proveer, porque así como llueve para justos e injustos, y la sequía estaba afectando también a Elías, porque no había que comer. Y aquí le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, aquí nos está hablando de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que provee de manera milagrosa para Elías, enviando siervos que le traigan pan y carne 2 veces al día, porque dice por la mañana y por la tarde. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos encontrado en una situación tan difícil? Yo creo que hace 2 años hemos pasado una pandemia, muchos hemos perdido trabajos, muchos hemos tenido que gastar muchísimo para internar a nuestros familiares que han estado enfermos. La economía estaba totalmente afectando muchas familias y hemos estado en situaciones tan difíciles. Yo creo que esta pandemia tocó mucho a todo el mundo, pero ¿cuántos podemos decir que en ese tiempo Dios nos sustentó, Dios proveyó, Dios cuidó de nosotros? Y si estamos hoy en día aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Hemos podido sobrevivir una pandemia y podemos decir, Señor, gracias por darme la oportunidad de vivir, de estar viva, de poder, Señor, en ese tiempo también seguir creyendo que tú eres ese Jehová Jireh, el Dios proveedor. Y miren que Dios provee de manera milagrosa para Elías. Y cuando nosotros vamos a Mateo 6:26, ¿qué dice Jesús? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuánta valía tenemos nosotros para Dios? Miren que Jesús menciona aquí en Mateo que Dios alimenta a las aves. Y miren que
Tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Nosotros valemos la sangre de Jesús. Somos tan importantes para Él. Imagínense que Dios sustenta a las aves. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros si somos sus hijos? Si le hemos reconocido al Señor como nuestro Señor, como Salvador. Le decimos, Señor, tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, Señor. En ti están nuestros tiempos, en tus manos está mi vida, mi familia, mis tiempos. ¿Cómo no creer que Dios va a sustentarnos? Que Dios va a hacer llover sobre nosotros. Que la providencia de Dios va a estar siempre con sus hijos. Y eso nosotros lo creemos porque así dice su palabra. Y en Salmos 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que dice el salmista? El salmista conocía muchísimo a Dios, ¿no? David escribe unos salmos preciosos hacia Dios, y él dice, no he visto ningún justo desamparado, ni que mendigue pan para sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es todopoderoso, que es un Dios que ha prometido sustentarnos. Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que va contigo donde quiera que tú vayas. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Y si nosotros estamos en la voluntad del Señor, el Señor no nos va a desamparar. Yo sé que muchos de los que podemos estar escuchando el devocional, a veces muchos están luchando contra una economía difícil, hay deudas, hay tantas cuentas que pagar, escasea la comida, no hay el sustento, tenemos tantas obligaciones. Pero saben que si nosotros somos personas diligentes, esforzadas, personas que estamos en la voluntad del Señor, el Señor va a proveer, el Señor va a sustentar, y el Señor dice, se compromete también con nuestra descendencia, porque dice, no he visto un justo desamparado ni que mendigue pan para sus hijos, ¿no? Dios es un Dios, amados hermanos, de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de generación en generación podemos ver un Dios que sustenta, un Dios que provee, un Dios que abre puertas, pero también vemos un Dios que se enoja cuando le dejamos de lado y cuando retrocedemos en nuestro caminar en Cristo. Dice el Señor también que es justo, así como Él es amoroso, pero también su justicia hace que si nosotros retrocedemos o si desviamos nuestra mirada hacia otras cosas y no nos centramos en Dios, hay consecuencias de ello. Es por eso, amados hermanos, que debemos reflexionar en nuestra vida cómo estamos delante de Dios, nuestra comunión, nuestra dependencia diaria a Dios. Miren que Dios envió a Elías, porque envió a Elías a un lugar de refugio, pero Dios lo sustentaba, Dios proveía y aún utilizaba cuervos para que le llevaran la comida. Eso no es algo común en este tiempo, pero Dios obra no de maneras como el mundo lo hace, no está sujeto a las leyes físicas. Dios es sobrenatural, es ilimitado, es todopoderoso, y nosotros podemos creer que al leer esta palabra que nada hay imposible para Dios. Mira, imagínense que mandar cuervos para que alimenten a su siervo. ¿Cuántas cosas más el Señor no hará con cada uno de nosotros? Tenemos lindos testimonios de cómo Dios también provee, sustenta, que Dios nos ayuda, ¿no? En lugares a veces donde nadie nos conoce, pero cómo es el Señor que envía personas para que sean canales de bendición también para nosotros, para sus hijos. Y luego cuando nosotros analizamos los versos 8 y 16 en Primera de Reyes 17, 8 al 16, dice, hay un encuentro muy especial de Elías y la viuda de Sarepta, dice, ¿no? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué le dice Dios, no? Ya es lugar de que tú te levantes, porque yo tengo una misión para ti. Y miren que Elías fue bastante obediente, porque él se levantó y fue obediente y fue a encontrarse con aquella mujer. ¿Y quién era esa mujer? Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿no? Miren que Dios le manda a encontrarse con una mujer viuda, una mujer que estaba en desamparo, una mujer que en la condición social en la que ella se encontraba era de repente lo último que tenía. Y Dios le manda a Elías para que se encuentre con esa mujer. Y dice que Elías le pide agua, y esta mujer, muy diligente y muy amable, ella decide traerle agua a Elías. Y luego, pero Elías le dice: además de eso me vas a dar un bocado de pan cocido. Y dice que esa mujer le respondió: solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren la condición de esta mujer, imagínense, y en una sequía y lo poco que tenía, pero en medio de todo Dios manda a que Elías le pida lo poco que tenía esta mujer a ella. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con esta viuda. Y Dios tenía un plan maravilloso con esta viuda. Muchas veces, a veces no entendemos cómo Dios obra, pero Dios es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es soberano. Y muchas veces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios nos manda a hacer. A veces son cosas inexplicables, ¿no? ¿Cómo tú le vas a pedir a una viuda que te dé un sustento? Pero ¿saben qué? Cuando Dios manda es porque Dios tiene un propósito con ello. Y miren que cuando nosotros analizamos esta parte también, vemos que Dios había enviado a Elías al encuentro con esta mujer, y esta mujer tenía un buen corazón y era una mujer bastante atenta. Ella no se niega, pero dice que esta mujer tenía que conocer al Dios de Elías, porque esta mujer no conocía al Dios todopoderoso, al Dios verdadero, ¿no? Pero en los planes de Dios estaba de que esta mujer conozca al Dios proveedor, al Dios todopoderoso, ¿no? Dios siempre es fiel y Dios siempre va a enviar su provisión en el momento oportuno, y muchas veces no es como nosotros pensamos, porque Dios sobrepasa nuestras expectativas, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros podemos encontrarnos en esta situación similar, ¿no? Como la viuda? Esta viuda se encontraba con muy poco dinero, estaba con mucha escasez, ¿no? ¿Y cuántos en este tiempo podemos encontrarnos en situaciones con muchas limitaciones, ¿no? Económicas? Estamos limitados en nuestra salud, estamos en incertidumbre, tenemos tantas carencias. Pero si ponemos nosotros nuestra confianza en Dios y esperamos en Él, Dios va a obrar. Porque algo que le gusta a Dios es que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren que en el verso 13 le dice Elías a esta mujer: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, ¿no? Y le dice: no tengas miedo. ¿Cuántas veces cuando estamos en esa situación tenemos tanto miedo, tenemos temor al futuro, tenemos tanto temor por nuestros hijos, por nuestra economía, por nuestro trabajo? Pero Dios en este tiempo nos dice que nosotros le creamos al Señor y que nosotros seamos fieles a Dios aún en estos tiempos tan difíciles. Y dice también en esta palabra, en Mateo 6, 31, 33, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Jesús nos enseña sobre la preocupación por las necesidades materiales y nos insta a primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y dice, todas las demás cosas os serán añadidas. Y también vemos en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y aquí el apóstol Pablo asegura a los filipenses que Dios proveerá para todas sus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Y es una promesa que se refleja en la provisión divina para la viuda, ¿no? Y Elías. Entonces nosotros, todo este pasaje nos enseña sobre la fidelidad de Dios, de cómo Él provee en tiempos de necesidad, incluso en medio de una sequía. Elías confió en la provisión de Dios y vio cómo el Señor cumplía las promesas, tanto en el arroyo de Querit, que le mandó a los cuervos, lo alimentó, lo sustentó, así como en la casa de la viuda de Sarepta, ¿no? Y esto nos anima a confiar en Dios en todas las circunstancias y a depender de su provisión, sabiendo que Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades según su voluntad. Y miren también que Israel debió, dice, que ser una luz e influencia social para los demás. Pero Israel en este tiempo se había adaptado al mundo, a dioses falsos, y no hizo la voluntad de Dios. Y nosotros también aprendemos de que Dios se enoja y Dios manda un castigo para Israel, y vemos que es la sequía. Analicemos cómo está nuestra vida y dependamos de Dios en este tiempo y pidamos perdón a Dios si nos hemos salido, de repente hemos desviado nuestra mirada al Señor. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Nos humillamos bajo tu mano poderosa. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu favor, Señor. Te ponemos en primer lugar a ti, Dios. Y, Señor, confiamos en que tú vas a proveer en las situaciones más difíciles de nuestra vida, en la incertidumbre, en tiempos de necesidad. Señor, tú te encargarás de nuestra descendencia, Señor. La bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob es con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos has llamado a hacer luz donde estemos, Señor. Y estamos a tus pies, Señor. Y queremos decirte, heme aquí, Señor. Estamos aquí para servirte, para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.